Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Agustín Mazó, soy médico residente de terapia intensiva y bienvenidos a un nuevo video de la Fundación de Cuidados Críticos del Hospital Italiano, de la sección de neumonología crítica. El día de hoy vamos a revisar un artículo recientemente publicado que evalúa el impacto que tiene la traqueostomía percutánea en comparación a la traqueostomía realizada a cielo abierto en pacientes con hipertensión endocraniana o con monitoreo de presión intracraniana y cómo se comporta la presión durante el procedimiento y posterior al mismo. Además, vamos a presentar algunos datos de nuestra institución y, por último, haremos un breve repaso de la fisiología de la hipertensión endocraniana. Como introducción, es importante saber que los pacientes neurocríticos, en general, son candidatos muy buenos para hacer una traqueostomía precoz en la mayoría de las unidades cerradas y las unidades de cuidados intensivos, y esto es debido a su sensorio fluctuante, que generalmente determina fallas en la extubación y requerimiento de reintubación. Por eso son muy buenos candidatos a la traqueostomía precoz, tienen un regular a mal manejo de secreciones y por eso también es importante siempre tener en cuenta la traqueostomía precoz como una herramienta de ayuda para la rehabilitación y el weaning posterior de la ventilación mecánica. En las últimas 2 décadas, la traqueostomía percutánea fue desplazando a la traqueostomía abierta, realizada en quirófano, y hay muchos estudios que avalan y que muestran que la técnica de traqueostomía percutánea realizada en la cama del paciente es totalmente mucho más beneficiosa en cuanto a hemodinamia y en cuanto a requerimiento de sedación, y técnicamente es mucho más fácil que realizar que la traqueostomía abierta. Pero no hay ningún estudio, o hay muy pocos estudios que comparen la traqueostomía percutánea con la traqueostomía a cielo abierto en pacientes con monitoreo de presión intracraniana, y por eso es que se llevó a cabo este estudio, que también va a tratar de determinar cómo impacta la traqueostomía percutánea en la oxigenación pulmonar y en la hemodinamia de los pacientes neurocríticos. Este es un estudio unicéntrico que se realizó en un hospital en Alemania, en el hospital Jan Rachausen, retrospectivo, y evalúa todas las traqueostomías realizadas en pacientes neurocríticos entre 2003 y 2014, incluyendo a todos los pacientes mayores de 18 años que tengan un monitoreo continuo de la presión intracraneana. Eran pacientes con hemorragia subaracnoidea, hematoma intraparenquimatoso o accidente cerebrovascular isquémico con transformación hemorrágica y traumatizados. Esas eran las principales causas de hipertensión endocraniana. Las traqueostomías percutáneas eran realizadas con técnica de dilatación única, que eran realizados por cirujanos especialistas en cabeza y cuello, con técnica de Fantoni, que es una técnica de punción translaringia, o por médicos intensivistas por la técnica previamente mencionada, que es la técnica de Ciaglia con dilatación única. Es decir, la traqueostomía se podía realizar de 2 maneras: abierta, en quirófano, una técnica clásica, y eso siempre realizada por un cirujano de cabeza y cuello, o podía ser realizada de forma percutánea en la cabecera del paciente. Y en este caso será realizada por cirujanos especialistas en cabeza y cuello por técnica de Fantoni, o por médicos intensivistas con técnica de Ciaglia y dilatación secuencial. Los datos de los pacientes se extraían de la historia clínica, y estos evaluaban el intercambio gaseoso pulmonar, el requerimiento de vasopresores y las dosis de narcóticos y opioides, y asimismo se evaluó la curva de presión intracraniana durante y posterior al procedimiento. Estos son los resultados. Ellos pudieron reclutar un total entre 2003 y 2014, reclutaron 95 pacientes, de los cuales 49 fueron a traqueostomía a cielo abierto, y 43 a 43 pacientes se les realizó traqueostomía percutánea. Se dieron cuenta que los valores de presión intracraniana durante la traqueostomía percutánea, tanto en la traqueostomía percutánea como en la traqueostomía a cielo abierto, eran muy similares, con una media muy similar de 15.6 más o menos 5.5 milímetros de mercurio, que los valores máximos alcanzados de presión intracraniana también tenían una diferencia muy baja, con una diferencia significativa, pero muy baja, de 22 en los pacientes a traqueostomía percutánea y 19 milímetros de mercurio en pacientes con traqueostomía a cielo abierto. Es decir, que la presión intracraniana previo y durante y posterior al procedimiento, a la traqueostomía, se mantuvo en valores estables y se comportó de forma muy similar en ambos grupos.
Con respecto a los parámetros de oxigenación pulmonar, estos fueron evaluados mediante la FIO requerida durante el procedimiento, la PIP requerida durante el procedimiento y la saturación, y una capnografía que evaluaba la fracción de dióxido de carbono expirada, el end-tidal. También los valores son muy similares en todos los casos. La FIO que se utilizó durante el procedimiento fue de 100% y la saturación se mantuvo entre 99 y 100% previo, durante y posterior al procedimiento. Lo mismo con los valores de dióxido de carbono. Con respecto a la hemodinamia, se midieron la frecuencia cardíaca y la presión arterial media, también que fue muy similar. La TAM durante la traqueostomía fue alrededor de 93, viendo que hay una tendencia a la hipertensión durante el procedimiento. Tanto en la traqueostomía a cielo abierto como en la traqueostomía percutánea, los valores fueron muy similares. Y por último, también evaluaron la cantidad de opioides y narcóticos que requirieron. La mayoría utilizó propofol en dosis de 200 miligramos por hora en los dos grupos, y hubo un poco más de requerimiento de sufentanilo en los pacientes en traqueostomía a cielo abierto con respecto a los pacientes en traqueostomía percutánea. El dato más relevante, que no está publicado, pero que sí está en el artículo, es la duración de la traqueostomía, que fue muy, muy diferente en ambos grupos. Los pacientes en traqueostomía a cielo abierto tuvieron una duración promedio de 50 minutos de procedimiento, mientras que los pacientes con traqueostomía percutánea tuvieron una duración promedio de 30 minutos. Es una diferencia de 20 minutos importante. 20 minutos para un procedimiento quirúrgico tiene mucho impacto, mucha repercusión en la presión intracraniana, y no es lo mismo estar 30 minutos en una cirugía que 50 minutos. Y esto puede ser también aplicado al hecho de, y esto se le tiene que sumar el tiempo que se puede perder trasladando al paciente a quirófano, hacia quirófano y desde quirófano de vuelta, que es también un tiempo crucial y donde se pueden producir desplazamientos de la sonda de medición de presión intracraniana o inclusive episodios de picos de hipertensión endocraniana. Por eso es importante remarcar eso, por más que no esté evaluado en este estudio. Con respecto a los datos que tenemos nosotros en nuestro hospital, hemos realizado 47 traqueostomías percutáneas en unidad cerrada, ya sea unidad de terapia intensiva, unidad de terapia intermedia o unidad coronaria, desde el 2017 al día de la fecha, de las cuales tuvimos un 7% de complicaciones. Todas estas traqueostomías fueron realizadas en pacientes neurocríticos. Tuvimos un 7% de complicaciones, el 94% fueron sangrado tipo 1, se le dice sangrado tipo 1 aquel que no necesita ninguna maniobra invasiva para que cese, sino que cede espontáneamente. El 85% de nuestras traqueostomías son realizadas por fellows de tórax, si no, en sustitución la puede llegar a realizar el cirujano especialista en tórax, pero sí, nunca la realizan los médicos intensivistas o los residentes de terapia intensiva. Lo que podemos investigar y lo que tenemos que mejorar nosotros en nuestra investigación es cuánto es la duración promedio de nuestros procedimientos. Nosotros tenemos un promedio aproximado de 13 minutos, que también es distinto porque nuestras traqueostomías son realizadas por cirujanos especialistas, a diferencia de las traqueostomías realizadas en este estudio previamente mencionado, que eran realizadas por médicos. Si bien los que eran realizadas en quirófano eran por médicos especialistas, las que eran realizadas en la unidad cerrada eran realizadas por médicos residentes, y generalmente los residentes con menor curva de aprendizaje, es decir, los principiantes, por eso podían tener mayor tiempo de duración. Y el porcentaje de hipertensión endocraniana nosotros no lo hemos evaluado en nuestro centro, y es algo que nos estamos planteando para realizar de forma prospectiva. Con respecto a las complicaciones, acá las tenemos. Del 100% de las traqueostomías que hemos realizado, tenemos un 94%, un 7% de complicaciones, de las cuales el 94% fue sangrado, y tenemos un caso de hipoxemia y un caso de hipotensión transitoria durante la traqueostomía que no requirió mayor dosis de vasopresores. Con respecto a la hipertensión endocraniana, para terminar, es tratar de entender un poco y recordar algo de fisiología. La caja craneana contiene un 80% de tejido cerebral, de lo cual un 10% es líquido cefalorraquídeo y 10% sangre. La doctrina de Monro-Kelly explica que al no poder comprimir el cerebro, hay que agregar un cuarto componente dentro del cráneo que requeriría la remoción de otro, y esto es lo que produce el empeoramiento de la presión intracraniana, la reducción de la presión de perfusión, y eso genera isquemia cerebral, edema y posible herniación con consecuencias
con altísima mortalidad para el paciente. ¿Cuáles son las principales causas de alteración de la PIC? Tumores y masas cerebrales, hemorragia intracraneal. Los estudios que están disponibles solo contemplan esas dos causas. Hay que tener en cuenta que ¿por qué empeoraría la PIC durante una broncoscopía? Es porque puede haber una disminución del retorno venoso al tórax, por lo tanto es importante saber que los pacientes supinos tienen menor drenaje de sangre dependiente de la gravedad y pueden tener episodios de tos violenta que aumenta la presión intratorácica, y todo esto genera aumento de la PIC. Además puede haber obstrucción del tubo endotraqueal por el broncoscopio y esto aumentar la presión intracraniana, generar una retención oculta de dióxido de carbono y dilatación vascular del sistema nervioso central. La evidencia es un estudio prospectivo de 23 pacientes con trauma encefálico que se realizaron fibrobroncoscopías para toma de muestra de neumonías y atelectasias. Los pacientes tenían monitoreo de presión intracraniana y la presión se comportó previo a la fibrobroncoscopía con un valor normal de 12.6. Durante la fibrobroncoscopía se alcanzaron los valores máximos de 38 milímetros de mercurio y posterior a la fibrobroncoscopía ya volvían a valores normales posterior a los 14 minutos. Lo más importante es que se vio que el tiempo, el rango de seguridad para hacer la fibrobroncoscopía y que no se genere aumento de presión intracraniana es 4 minutos. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos una fibrobroncoscopía en pacientes con monitor de presión intracraniana y con riesgo de hipertensión, tratamos de hacerlo lo más breve posible y que esto dure 4 minutos para que no tenga acceso de tos y que le afecte tanto la posición de supino. Por eso siempre la broncoscopía debería ser con la cabeza elevada lo más posible y usar el tubo endotraqueal de mayor calibre posible para que no se obstruya y no produzca aumentos de la PIC, y reducir la tos con buena pseudoanalgesia y tratar de hacerlo lo más rápido posible con un retiro previo a los 5 minutos de realizado el procedimiento. Muchas gracias.